cuando alguien va a hablar sobre la palabra de Dios hay oposición, pero cuando la gente se pone a cantar, a hacer eventos, todo eso la gente no se molesta. Pero en esta hora te voy a compartir la palabra de Dios, que es en Ezequiel 18, versículo 20, dice de esta manera: el alma que pecare, esa morirá. Dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Tú quizás dirás, bueno, ¿a qué te refieres sobre esto? La palabra de Dios dice que todo aquel que peque en contra de su santidad, en contra de su voluntad, ciertamente va a morir. Tú y yo, mi amado, algún día vamos a dar cuentas a Dios. Algún día estaremos delante de Dios para pagar conforme a nuestras obras. Pero mira, tú quizás dirás, ¿cómo es que tú me llamas un pecador? ¿Cómo es que todos somos pecadores? Porque todos hemos quebrantado parte de la ley moral de Dios. Quizás tú dirás, ¿cuál ley moral? Bueno, uno de los 10 mandamientos dice lo siguiente. Dice, no matarás. ¿Quién de aquí ha matado a alguien? Literalmente. Creo que nadie. Pero Jesucristo dijo que si tú te enojas contra tu prójimo o contra tu hermano y le dices falso, inútil o estúpido, Jesucristo ya ve eso como tú ya un homicida de corazón. Con tan solo tú odiar a tu prójimo, con tan solo tú sentir rencor o odio hacia tu prójimo, Jesucristo dice, tú ya eres un homicida de corazón. Pero, mi amado, te voy a hacer la pregunta. Quizás, ¿tú has odiado a alguien alguna vez? Yo he odiado. Yo he maldecido. Yo le he deseado el mal a mi prójimo. Y quizás todos los hemos hecho, nos hemos airado hasta el punto de nosotros pecar y maldecir a un hombre o a una mujer. A eso se refiere Cristo. A eso se refiere la palabra de Dios. No matarás. Si tú has odiado, si tú has sentido rencor, si tú has, mi amado, deseado mal a tu prójimo, tú has quebrantado este mandamiento, te matarás. Así que todos somos culpables porque todos nos hemos airado contra nuestro prójimo. Otro mandamiento dice lo siguiente: no cometerás adulterio. ¿Quién de aquí ha cometido adulterio? Todos nos hemos hecho, ¿verdad? Él respondió, todos hemos cometido adulterio y ante los ojos de Dios, pues todos hemos quebrantado este mandamiento, mi amado, porque Jesucristo dijo, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, es lo que dice Jesucristo. Y eso también va para la mujer. Si la mujer ha visto a un hombre con lascivia, con lujuria y lo ha deseado en su corazón, esa mujer también ha cometido el adulterio. Así que todos hemos quebrantado este mandamiento que dice la ley moral de Dios: no cometerás adulterio. Tú y yo hemos visto con lujuria, tú y yo hemos visto con lascivia, tú y yo hemos deseado, hemos visto pornografía, hemos mirado a una mujer con deseos pecaminosos. Mi amado, todos hemos hecho eso. Incluso las mujeres también miran a hombres que están bien formados y la mujer también desea a tal hombre. Eso es adulterio. No es el acto, mi amado, de ir a tener relaciones sexuales en la cama con alguien más, sino con tan solo el deseo pecaminoso. Eso es adulterio. Otro mandamiento dice, no mentirás. ¿Quién de aquí ha dicho una mentira piadosa? Una mentira que quizás no es tan grave. ¿Quién de aquí no ha mentido? Todos hemos mentido en algún punto, mi amado. Desde el momento que nacemos, que vamos creciendo, que somos niños, los niños bien sabemos que ellos mienten en todo momento. Cuando el padre o la madre le dicen al niño, no hagas tal cosa, no toques eso, no tomes eso. El niño, sabemos que cuando el padre o la madre se dan la espalda, pues el niño desobedece. Y después viene el padre y la madre y le pregunta quién hizo tal cosa. Y el niño dice, no sé quién lo hizo. Bien sabiendo que él lo hizo. Porque sabes que, mi amado, el niño peca. Porque el pecado está airado en él. El pecado fue encontrado. El pecado original de Adán ya está en el niño. Todos nosotros nacemos con el pecado original. Y mi amado, no hay nada que nos quite ese pecado. No hay nada que nos limpie de ese pecado. No hay obra tan buena que nos pueda limpiar del pecado original. Pero los niños, ellos son egoístas. Los niños
no tenemos que enseñarles a ellos cómo mentir, a cómo pegarle a otro niño. ¿Por qué? Porque ellos son pecadores, al igual que el adulto. Así que tú y yo hemos mentido, mi amado, hemos dicho mentiras piadosas ante los ojos de Dios. Somos culpables. Otro mandamiento dice: no hurtarás o no robarás. ¿Quién de aquí no ha robado algo que no le pertenece? ¿Quién de aquí ha tomado algo sin el permiso del dueño? Si lo has hecho, mi amado, tú eres un ratero, tú eres un culpable y tú has quebrantado ese mandamiento del Señor. Así que a la luz de las Escrituras, mi amado, ¿cuántos mandamientos has quebrantado de los que yo te dije? No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. ¿Qué tal el mandamiento? Honra a tu padre y a madre. ¿Acaso hemos cumplido este mandamiento al 100%? Cuando nuestros padres nos han dicho: mira, no hagas tal cosa, pero desobedecemos, eso, mi amado, es deshonrar a padre y a madre, y no estamos nosotros cumpliendo con la ley moral de Dios. Así que somos culpables, porque no podemos nosotros cumplir la ley moral de Dios al 100%, mi amado. Escucha, así que así como tú y yo quebrantamos las leyes civiles, cuando vemos la velocidad que manejamos a 45 millas por hora y vamos a 65, eso es quebrantar la ley civil y la ley estatal. Y eso, mi amado, trae consecuencias cuando tú y yo quebrantamos estas leyes establecidas por los hombres. Pero, mi amado, si hay consecuencias para cuando tú y yo quebrantamos y desobedecemos las leyes civiles y estatales, ¿cuánto no más tú crees que habrá consecuencias cuando quebrantamos la ley moral y santa de Dios? Mi amado, habrá un castigo, porque como te dije, como te leí, el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que dice ahí en Ezequiel 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Y conforme a la luz de las Escrituras, todos hemos pecado, todos somos imperfectos, todos somos personas que odiamos, que mentimos, que cometemos adulterio, que robamos, que desobedecemos a padre y a madre. Tú y yo, mi amado, pecamos día con día. Y dice la palabra de Dios que Dios no tendrá por inocente al culpable. Así que si tú has pecado, si tú has quebrantado tan solo un punto de los 10 mandamientos, tú eres un pecador. Y dice la palabra de Dios que Dios está airado con el impío todos los días. Así que todo aquel que comete pecado, mi amado, es un impío ante los ojos de Dios. Tú y yo somos pecadores y somos unos impíos. Y dice la palabra de Dios que Dios está airado con el pecador, con el impío, con aquel que quebranta su santa ley. Dios está airado con tal persona, con toda la humanidad, por causa de qué? Del pecado. Dios no tendrá por inocente al culpable. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y también dice la palabra de Dios que está establecido para que el hombre que muera una sola vez, después de hallar juicio. Mi amado, no sé si tú estás consciente de qué es lo que va a suceder cuando tú mueras. Mira, dice la palabra de Dios que habrá un día, el día del juicio, el gran día, grande y temible del Señor. Se acerca. No sabemos cuándo vamos a morir, sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo es que vamos a morir, mi amado. Escucha, está establecido para el hombre que muera una sola vez después de hallar juicio. Y esto, mi amado, tú tienes que ver, como yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios no habla sobre el purgatorio. Está establecido para que el hombre que muera una sola vez después de hallar juicio, al instante, al momento en que tú mueras, serás juzgado, ya será para qué, para condenación eterna o para vida eterna. Pero esa es la mala noticia que yo te traigo. El día del juicio del Señor se acerca. Y hoy estamos aquí, mi amado, para advertirte a ti que ese día viene. Y no importa si tú te crees que eres una buena persona, que hagas buenas obras de caridad, para Dios no son válidas, para que tú te salves. El alma que pecare, esa morirá. Esa es la mala noticia. Pero ahora te voy a presentar una buena noticia que quizás, mi amado, puede hacerte a ti conmover tu corazón para que tú te arrepientas de tus pecados. Mira, alguien vino a este mundo a pagar la deuda
alguien vino a este mundo y nació de María la Virgen. Jesucristo, Dios mismo encarnado, vino a este mundo con un propósito. Jesucristo vino a este mundo a morir como un vil pecador para que tú puedas ser salvo de la ira venidera de Dios, de la ira venidera del Dios justo y santo. Jesucristo vino a este mundo, Él anduvo así como tú y como yo. Él, mi amado, dice la palabra de Dios, Dios lo bendiga, dice la palabra de Dios que en todo fue tentado, mas Él nunca pecó. Jesucristo, tal y como tú y yo somos tentados día con día para cometer actos inmorales, para hablar chistes, para hablar del prójimo, para odiar, Cristo de esa manera en todo fue tentado, mas nunca pecó. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 3:16 dice lo siguiente. Yo sé que quizás ustedes han escuchado esta porción de las Escrituras, pero dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, mi amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera es que Dios mostró su amor para con los impíos, para con los pecadores, para con los desobedientes, para aquellos que quebrantan su santa ley, los 10 mandamientos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta porción de las Escrituras, mi amado, nos deja saber que el mundo está bajo condenación, que la humanidad está bajo condenación por causa de que del pecado. Y de esta manera, mi amado, es que Dios amó al mundo. Pero Dios, como te leí, dice que no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Ese fue el propósito de Jesucristo. Por esa razón que Dios el Padre envió a Jesucristo para salvar al mundo, para salvar a pecadores, para salvar a borrachos, para salvar a adúlteros, para salvar a idólatras, para salvar a aquellos fornicarios, aquellos adúlteros. Para eso es que Dios envió a su Hijo amado, a Jesucristo, a morir, mi amado, en esa cruz del Calvario. Cristo, ¿sabes que Él tomó nuestro lugar en esa cruz? Él fue crucificado, mi amado, por amor a ti y a mí. Jesucristo, Él se sometió al Padre. Él fue a la cruz voluntariamente en nuestro lugar. Él pagó la deuda. Él pagó el pago. Él fue la propiciación para la humanidad. Jesucristo, mi amado, Él dijo: Padre, mira, yo sé que todos son pecadores, pero mira, yo voy a tomar el lugar de todos ellos, en todo aquel que cree en mí, y ellos serán salvos. Jesucristo vino y derramó su sangre preciosa en esa cruz, como siendo un vil pecador, como siendo un vil homicida, como siendo un vil adúltero, como siendo un vil fornicario. Jesucristo, de esa manera es que Él murió. Dice la carta de los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. De esa manera es que Cristo, mi amado, murió y fue clavado en un madero, como siendo Él un vil criminal. Pero Él dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así que Cristo nos vino a salvar. Pero Cristo vino a salvar solamente a que cree en su nombre. El que cree que Él vino de María la Virgen, que Él vivió, que Él murió. Y Él al tercer día, mi amado, Cristo resucitó. En esa cruz del Calvario, Cristo venció a la muerte. Cristo venció a Satanás. Cristo venció el pecado. Cristo lo hizo todo por los pecadores, por aquellos impíos, por estos, mi amado, que aún quebrantan la ley santa y bendita de Dios.
Mi amado, la carta a los romanos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mi amado, la Biblia de principio a fin apunta a Cristo. No apunta a un pastor, no apunta a un diácono, no apunta a un sacerdote, a un santo, a María. La Biblia de principio a fin, mi amado, habla de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue anunciado, Cristo Jesús fue predicado, Cristo Jesús fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Él fue, mi amado, el Salvador. Él es el Salvador del mundo, más bien. Él es Señor de señores. Él es Rey de reyes. Dice también la Escritura: Cristo padeció solamente una vez por los pecados, con un propósito, para a través de Él nosotros poder ir a Dios. Dice la Escritura que Cristo padeció solamente una vez por los pecados, con el último propósito de poder Él llevarnos a Dios, mi amado. Jesucristo fue quien padeció, Jesucristo fue quien sufrió, Jesucristo fue quien derramó su sangre, Jesucristo es quien fue crucificado y fue colgado en esa cruz de un madero. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a ti y a mí en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo es, mi amado, en quien debes tú de creer para la salvación de tu alma. Como te dije, el alma que pecare, dice la palabra de Dios, esa morirá. Y te voy a hacer una pregunta: ¿tú has pecado? ¿Tú has cometido adulterio? ¿Tú has robado? ¿Tú has mentido? ¿Tú has deshonrado a padre y a madre? Todos los hemos hecho. Así que todos somos culpables ante los ojos de Dios y todos hemos pecado. Y dice la palabra: el alma que pecare, esa morirá. ¿En dónde es que va a morir esa alma? En el infierno, mi amado. Jesucristo habló más del infierno más que del cielo. Jesucristo vino y anunció: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que muchos detestan. Ese es el mensaje que muchos no quieren escuchar. Quizás muchos solamente quieren escuchar: Dios nos ama a todos, todos somos hijos de Dios. Mi amado, esa es una vil mentira, directamente del infierno. No todos somos hijos de Dios. Solamente los que creen en Jesucristo, dice que son engendrados y son adoptados como hijos de Dios. Porque ¿cómo es que un ateo, cómo es que alguien que quebranta la ley moral de Dios y hace su propia voluntad y no la voluntad del Padre, puede ser un hijo de Dios? Eso no aparece en las Escrituras. Tú no puedes decir creo en Dios y vivir como tú quieras. Tú no puedes decir soy hijo de Dios, creo en Dios y aborrezco a mi hermano y miento y cometo adulterio y cometo fornicación. No puedes tú ser hijo de Dios y rendirle homenaje o adoración a los santos o a María. Mi amado, no es así. Es porque dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. El Dios creador del cielo y del universo dice que Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con los santos, Dios no comparte su gloria con las imágenes, Dios no comparte su gloria con María, con nada, ni con tu trabajo, ni con tu familia, ni con los bienes que tú puedas poseer. Porque ¿de qué sirve, mi amado, tú tener todos los bienes de esta tierra y al final perdieres tu alma? ¿Qué le sirve al hombre? Ganar todo el mundo, tener todo lo que este mundo nos ofrece y al final perder tu alma. Mi amado, esta vida
consiste solamente de dos cosas. ¿Vives para la gloria de Dios o vives para tu propia vanagloria? Así que digo, no puedes tú ser hijo de Dios y vivir como tú quieras. No todos son hijos de Dios. ¿Eres enemigo de Dios o eres hijo de Dios? No puedes estar en el medio. Pero hoy es el día de salvación. Si tienes oídos para oír, oye lo que el Espíritu dice en esta hora. Hoy es el día de salvación, mi amado. ¿Quién te promete que el día de mañana tú vas a vivir? ¿Quién te promete que en una hora o dos estarás tú vivo? Tú puedes salir aquí a la calle y tener un accidente, te pueden atropellar, quizás tener un accidente en tu automóvil y ahí quedas. Pero ¿a dónde irá tu alma? ¿Irás tú, mi amado, a la vida eterna o irás tú a la condenación eterna? Pero solamente, mi amado, el mensaje es tan claro que solamente en Cristo hay salvación. ¿Y qué tienes que hacer tú, mi amado? Tú tienes que creer en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Tienes que arrepentirte de tus pecados, de tu maldad y creer en Jesucristo para la salvación de tu alma. Y saber que solamente a través de Cristo tú puedes ser salvo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo nunca dijo, María es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo nunca dijo, los santos son el camino, la verdad y la vida. No, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Cristo fue muy claro. La palabra de Dios es muy clara. Y solamente hay un Salvador del mundo. Ese es Jesucristo Rey. Jesucristo, mi amado, reina. Jesucristo, Él pagó el pago en esa cruz del Calvario, en tu lugar y mi lugar. Tienes que creer, tienes que arrepentirte de tus pecados y creer que solamente a través de su sacrificio, de su obediencia. Y mi amado, esto es gratis, eso es gratis. Creer en Jesucristo, la salvación es gratuita. No te pedimos una ayuda, no te pedimos limosnas, diezmos, nada. Solamente tú tienes que creer en aquel que murió, en aquel, mi amado, que fue crucificado, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para tu salvación, para la salvación de tu alma. Porque ciertamente, mi amado, todos hemos pecado y todos nosotros hemos quebrantado la ley moral de Dios. Pero recuerda esta palabra, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y mi amado, como dije yo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y no te apoyes en tus propias obras. No pienses que porque tú te dices ser una buena persona, irás al cielo. Nuestras obras, dice la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras que podamos hacer no son suficientes, no son válidas ante los ojos de Dios. Hay solamente una obra perfecta que Dios ve como suficiente. Esa es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No digas tú, voy a dar mi ofrenda, voy a dar mis diezmos, voy a ayudar al anciano, al enfermo para ser salvo. No es por obra. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, mi amado, no es a través de las obras, no es a través de sacrificios, es a través de creer en Jesucristo, creer que Él murió, creer que Él vino a este mundo para dar su vida en rescate por muchos, para salvar a pecadores, para salvar a impíos, para salvar a adúlteros, para salvar a mentirosos, para salvar a borrachos, para salvar a rateros. Jesucristo, mi amado, si tú crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, obtendrás la vida eterna. Serás salvo de la ira de Dios. Serás salvo, mi amado. Irás al cielo. Recuerda, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y nadie va al Padre sino a través de mí. No te apoyes en tus propios méritos, porque para Dios es muy basura. Ese es el Dios de la Biblia, mi hermano. El Dios de la Biblia es un Dios de ira, es un Dios de furor, pero también es un Dios consumidor. Pero Dios puede mostrar su amor para contigo. Si tú crees en Jesucristo y te arrepientes de tu pecado, te arrepientes de tu maldad, y Jesucristo de esta manera, Dios de esta manera va a mostrar su amor para contigo. Tienes que creer que Él vino, que Él murió y que Él resucitó. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Jesucristo reina. Y como dijo el Papa Francisco, dijo que el sacrificio o lo que Cristo hizo en la cruz fue un fracaso. Cuidado con lo que este hombre te dice, porque lo que Cristo hizo en la cruz, Él ahí, llamado, triunfó. Él, llamado, triunfó sobre Satanás, sobre el pecado, y Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció la muerte con poder, y ahora Cristo sigue reinando, mi amado. Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna. Solamente a través de Cristo tú puedes obtener el perdón y el amor de Dios y ser adoptado como hijo de Dios. Hoy en día hay mucha religión, hoy en día hay muchas tradiciones que añaden mandamientos de hombres y no es la palabra de Dios. Muchos prefieren escuchar mandamientos de hombres y cumplir con esos mandamientos cuando Dios nunca ha dicho haz esto o lo otro. Hay hombres y mujeres que cumplen con mandas como si Dios, Él pidiera sacrificios. Dios dice yo prefiero obediencia más que sacrificios. Es muy fácil, mi amado, tú hacer algún sacrificio para pensar que tú puedes ganar el favor de Dios y no es así. Es a través de la obediencia, es a través de vivir como Dios dice. La voluntad de Dios es nuestra santificación, mi amado. Dios no busca sacrificios. Dios lo que quiere es obediencia. Dios quiere que tú vivas para su gloria y no para la propia tuya. Dios quiere que tú le rindas tu vida completa a Él y no al mundo. El mundo te ofrece tantas cosas, pero si lo tienes, tu vida la perderás. Medita solamente en lo que te dije. El alma que pecare, esa morirá. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Los finales. Slow connection.